Buenos días, bienvenidos a este espacio de Facebook Live en Compensar, de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar, de la Ruta de Emprendimiento. Mi nombre es María Paula Vela, yo soy especialista del programa y hoy venimos a hablar con ustedes de cómo organizar nuestro presupuesto para reducir gastos y ahorrar más. Tenemos una súper invitada que nos va a ayudar en este tema, que los va a acompañar y va a compartir todo su conocimiento en esto. Les hablo un poco de nuestro programa de emprendimiento. Nosotros queremos y buscamos acompañar a las personas en este proceso de emprendimiento, en estos proyectos de vida, para que los pongan en el mercado. Empezamos con un taller de emprender en donde trabajamos desde el ser, desde las personas, porque creemos que lo más importante que hay detrás de un emprendimiento siempre van a ser los seres humanos que están trabajando en esto. Entonces, en este taller miramos las habilidades, las competencias, las fortalezas, pero también nuestras debilidades, porque eso también nos ayuda a que podamos hacer y llevar este proceso de mejor manera. Una vez trabajamos en esto, vamos a trabajar en la fase de idear, que son unos talleres basados en una metodología de diseño, de design thinking, en donde buscamos que ustedes estructuren muy bien su idea de negocio, entendiendo quiénes son sus clientes, qué necesidades están resolviendo, cómo eso que ustedes ofrecen se diferencia de lo que ya existe en el mercado, cómo lo testeamos y cómo podemos validar estos productos y estos servicios. Y por último, cómo lo comunicamos, que es algo súper importante trabajar en nuestro discurso de elevador. Luego pasamos a la fase de modelo de negocio, en donde los acompañamos a la estructuración de su modelo de negocio, es decir, cómo esa idea que planteamos funciona allá afuera en el mercado, cómo la llevamos como a la vida real y ya que quede funcionando. Y por último, tenemos una serie de acompañamientos personalizados para la puesta en marcha, para que ustedes queden funcionando en el mercado. Es una estrategia y una ruta muy dinámica en donde nos encanta la posibilidad de poder compartir nuestros conocimientos con ustedes y de acompañarlos en este proceso. Más adelante les dejaré el link para si están interesados en recibir más información sobre nuestro programa de emprendimiento para que puedan acceder y o nos puedan escribir un correo. Entonces, empezamos con nuestro tema de hoy. eh, ¿Cómo organizar nuestro presupuesto para reducir gastos y ahorrar más? Nuestra invitada de hoy se llama Flor Liébano. Es una mujer que cree fielmente que potenciar los sueños de las personas es la mejor manera de transformar lo tradicional en excepcional. Flor es contadora pública, ha sido consultora de negocios y es emprendedora ante todo. Fundadora y CEO de Orange App, un outsourcing administrativo, contable y financiero para empresas que hacen la diferencia. Con más de 10 años de experiencia en el campo contable administrativo en empresas de diversas industrias en Colombia y Estados Unidos, ha vivido en Estados Unidos, Flor también. En los últimos años se ha enfocado en ayudar a crecer comunidades de emprendimiento a nivel local, con programas sin ánimos de lucro como el Startup Huddle, Bogo Week y Startup Con. Actualmente es mentora en diferentes espacios para emprendedores como Cuántica, 6 de la Universidad de La Sabana y Cámara de Comercio. También ha sido una aliada muy importante para nosotros en esta ruta de emprendimiento y en el programa de Compensar de la Agencia de Empleo y Emprendimiento. Con ella tuvimos la oportunidad de trabajar el año pasado en el Startup Weekend y en el Bogo Week, tanto en el presencial como en el virtual que se realizó al principio pues de toda esta coyuntura que nos tiene el coronavirus. Entonces, no siendo más la introducción, bienvenida Flor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues esperamos que esto sea un espacio de enriquecimiento para todos. Bueno, nada, muchísimas gracias María Paula. La verdad, súper contenta de estar aquí en este espacio. Como siempre te lo he dicho, me encantan todas estas iniciativas y siento que esto es un espacio excelente pues para aportar a la comunidad emprendedora pues brindarles como tanto conocimiento. Entonces, de nuevo, mil gracias por el espacio y qué chévere que sigan haciendo estas iniciativas. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla para Claro. empezar
con la presentación y pues obviamente empezar aquí con todo. Entonces, espérame ya. Aquí está. Listo. Entonces, ¿ahí la estás viendo bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces, sí, como ya lo dijo María Paula, el tema de hoy es ese. ¿Cómo organizar nuestro presupuesto para reducir gastos y ahorrar más? Digamos que estamos en un momento clave, un momento que pues finalmente hay que tomarlo como una oportunidad, como una ventaja. Se nos acabaron muchas salidas, se nos acabaron, digamos, esos gastos que hacíamos antes que nos dejaban a final de mes sin un peso. Entonces, no lo veamos como algo malo, veámoslo como una oportunidad que nos está generando para eso, para generar más ahorro, para planes de futuro, para ahorrar para esa deuda que hemos tenido ahí y que quizás este sea el momento, sí, estamos reduciendo esos gastos pequeños de que pueda convertirse en ese ahorro para, digamos, salir de esas deudas y esas cosas que tenemos. Entonces, bueno, como ya lo dijo María Paula, mi nombre es Flor Liévano, de profesión pues soy contadora pública, me he dedicado mucho a la consultoría de negocios, apoyarlos como en todo el tema de estructurar qué quieren, por ejemplo, cuando nos llega un emprendimiento que ya ha pasado por una etapa y que tiene ya su idea súper clara y dice, quiero crear una empresa en esto, entonces lo asesoramos como en todo el tema de qué le aplican la normatividad colombiana en cuanto a impuestos y demás. Y a través de eso, pues creé mi empresa, entonces emprendedora de corazón, y se llama Orange Ad. Mi empresa es un outsourcing administrativo, contable y financiero, donde realmente nos ocupamos de esto, de ayudar a todos los emprendedores y empresarios pues a suplir estas necesidades que se van presentando en sus negocios en el día a día. Entonces, volviendo al tema de la charla del día de hoy y por lo cual estoy aquí acompañándolos, es esto. Digamos que en el tema de finanzas y en el tema de cuando estamos manejando nuestro dinero, siempre tenemos como una gran incógnita y es por dónde empezar. Vemos eso como un laberinto, como sin salida y decimos, pero ¿qué es lo que pasa? Porque inicio mi mes, recibo mi dinero, tengo mi ingreso y cuando antes ni siquiera se ha terminado el mes y ya se acabó la plata, pagué lo que tenía que pagar y me quedé sin nada. Y esa no es la finalidad. Finalmente, esto es como un arte, esto es un tema de ser muy disciplinado y de saberlo administrar. El dinero no tiene que convertirse como que en la preocupación de todos los días, sino que tiene que ser es una herramienta para facilitarle la vida a las personas. Entonces, no sé si muchas de las personas que nos están acompañando en este momento se sienten familiares con esta imagen. Y es lo que les decía, y es, digamos, mucho de los pecados, entre comillas. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo manejar nuestro dinero. Recibimos y cuando nos dimos cuenta, no nos alcanzó para lo que habíamos pensado y ya no tenemos recursos. Entonces, la idea es que esta imagen no sea en la que muchos se sientan familiares, sino que podamos evitar esto y que seamos tan buenos administrando nuestros recursos que nos alcance para todo. Entonces, bueno, les cuento acá un poquito y básicamente la clave de todo esto es aprender a planear y a presupuestar. La clave inicial es aquí identificar, por ejemplo, cuál es tu ingreso. Tienes que escribirlo, tienes que saber, bueno, recibo un ingreso por el salario de mi trabajo, de pronto que si tengo un emprendimiento al lado, entonces estoy generando un ingreso por eso, quizás alguien que tenga el arriendo de algún, no sé, un apartamento, lo que sea, empezar a identificar todos esos ingresos, porque la suma de todos esos ingresos va a ser la base para iniciar con ese presupuesto. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Que es clave en todo este proceso, es analizar los gastos. Entonces, ya vamos a ir en profundidad con cada uno de estos 4 puntos, pero empecemos. El primero es analizar los gastos.
El segundo es categorizar y crear prioridades de esos gastos. Ya les explico. El tercero, fijar metas y establecer un plan. Obviamente puede ser a largo o a corto plazo. Y el último es ayudarnos un poco como de la tecnología y es automatizar y revisar. De verdad, es así de sencillo, 4 pasos, que si los siguen, créanme que esto les va a facilitar muchísimo la vida y van a poder, como les digo, llegar a esas metas y no preocuparse pues tanto como por el tema financiero, que no es la idea. Entonces les cuento aquí. Cuéntame, María Paula. Digamos que eso lo estamos enfocando, claro, cuando tú tienes un emprendimiento, pero eso hace parte como de las finanzas personales, ¿no? Sí. Digamos que me parece muy valioso poder entender todos estos conceptos para aplicarlo al diario vivir de uno. No, y créame que los dos se aplican tanto para quien es empresario y quizás genera muchísimo dinero, para quien es empleado y quizás solamente tiene una fuente de ingreso. Entonces, para ponerlo y adaptarlo a tu tema personal, o para el que está empezando de emprendedor y hasta ahora está empezando, es la mejor forma de empezar y de hacerlo de una manera organizada. Esa es la clave. Entonces, estos 4 pasos se aplican a cualquier punto en el que estés y ya vamos a ir viendo por qué. Dale. Listo, súper. Entonces, en ese primer punto, ¿yo qué les aconsejo? En analiza tus gastos. Es eso, aprender a detallar cada gasto. Aprenderlo a detallar implica en que yo pueda identificar cuáles son los gastos recurrentes que tengo mes a mes. Entonces, va a sonar un poco chistoso, pero hay que sumar cada gasto por más pequeño que sea. Y acá me voy al tema personal. Es que salí, me tomé un café, pues que son 1,000 pesos. Pero sume todos esos 1,000 pesos que usted se puede hacer si no se toma un café a diario, sino que se toma 2 cada día. Entonces, eso hace la diferencia y eso es lo que llamamos comúnmente como se vuelve plata de bolsillo, y eso es como una goterita. Va cayendo el agua, el agua, el agua, y cuando uno menos se da cuenta, ¡pum!, es un gasto realmente representativo. Entonces, aquí hay que detallar eso, desde el mínimo gasto, tenerlo súper controlado. Y luego, después de poder hacer estos dos, entender cuáles gastos son más importantes y dónde están esos gastos en los que se puede empezar a ahorrar. O sea, yo ya puedo decir, listo, o sea, finalmente hay cosas que son fundamentales, el arriendo, los servicios públicos, son esos gastos que yo necesito sí o sí tener cada mes, pero hay unos que realmente no son tan graves y que puedo empezar a quitar. Entonces, en vez de salir y estar tomando y comprando el café de todos los días, pues compre una bolsa de café, lo hace en su casa, un súper termo, y tiene café para llevar todos los días, y así pues está ahorrando bastante. Entonces, a esos puntos es a los que voy. Y acá también muy importante, que la gente ignora mucho, es que nosotros, pues los que manejamos obviamente cuentas bancarias y demás, los bancos nos hacen unos temas de gastos bancarios. Entonces no hay que ignorarlos, hay que también tenerlos presentes porque hace parte, digamos, de esos gastos que nos están afectando. Entonces la idea es esa, poder tener eso súper presente. Como les decía, acá se debe incluir, o sea, acá en este análisis de gastos yo voy a incluir desde el champú que compré, el mercado, el arriendo, todo, todo, porque esa es la primera forma, o sea, desglosar eso y tenerlo súper identificado. Porque esa suma ya y ese análisis es el que te va a dar la película de realmente cómo es que estás utilizando tu dinero. Entonces, eso es lo que te va a dar como esa visión global para luego decir, listo, ya sé cuáles son mis gastos, ya tengo una visión súper clara de esto, entonces ahora los voy a categorizar y les voy a crear unas prioridades. Entonces, después de tener ya esa lista, hay que proceder a categorizar esos gastos. Obviamente, como les decía, hay unos que son fundamentales, arriendo, servicios públicos, que tengo que pagar esta mensualidad, que tengo que hacer esto, perfecto. Entonces, esos gastos pues no pueden cambiar y sabemos que son
fundamentales para nuestro día a día o para nuestro diario vivir. Y luego, pues identificar, por ejemplo, esos gastos que no son tan necesarios, ¿cierto? Y que se pueden empezar a sacar, que es a lo que voy. Haz un promedio mensual de esos gastos que haces esporádicamente. Entonces, generalmente, no sé, uno va a la peluquería, uno no va todos los meses, pero sí va por lo menos unas 3 veces no sé, sí, como una vez en cada 3 meses. Es importante tener eso también presente porque uno dice, bueno, pero es que fui una vez y fueron 50.000 pesos o 100.000 y no cuenta, pero eso mismo te puede estar afectando en tu presupuesto mensual. Entonces sí es bueno incluirlo y digamos, fraccionarlo para que pues poderlo tener identificado. Y en este punto, pues obviamente es establecer esos gastos que no puedes dejar de pagar, como lo mencionaba antes, y empezar a suprimir esos que son innecesarios, que era lo que decía. Entonces, hay cosas que sí, uno gasta y veces en cosas que no son necesarias, uno piensa que son, pero no son. Entonces, siento que en este momento, yo siempre se lo he dicho a mucha gente, ahorita es una oportunidad, no lo vea como algo malo, vean, sí, nos pusieron, como se dice, por obligación 3 meses en los que nos dijeron no hay que salir, pero trate entonces de hacerse un plan con ese dinero que está dejando de gastar, pues por las salidas que antes se hacían día a día o no sé, todos los fines de semana, y ahórrelo en metas pequeñas. Si tiene esa tarjeta de crédito de 2 millones de hace un par de meses, año atrás, fíjese esa meta y dígame, la voy a pagar en esta cuarentena. Sume todas esas salidas y verá que le da los 2 millones para lograr llegar a esa meta. Bueno, entonces ahora viene esta parte que es la que yo hablo mucho, que es fijar metas y establecer un plan. Y esta parte es fundamental, pues obviamente porque aquí podemos hacerlo de una forma, puede ser un corto plazo o un largo plazo. Y era lo que decía, o sea, hay deudas que uno paga muy rápido, porque si yo me pongo en meta, no, es que, mejor dicho, esos 200.000 pesos que me gastaba mensualmente haciendo esto y esto, se los voy a destinar a esa tarjeta de crédito que tengo ahí, que en vez de seguir pagando eso mes a mes y que finalmente me vale más, se lo voy a destinar a eso. Entonces, una meta a corto plazo, en 3 meses digo voy a ahorrar esto y eso y lo cumplo. Pero ya hay metas, obviamente, de largo plazo que implican más tiempo y que implican un poco más de sacrificios, ¿no? Pero entonces en este punto es eso, establecer esas metas financieras y cómo puedes lograrlas. Es como les decía, sí, hay que hacer un poquito de sacrificios y esfuerzos, pero pues todo es posible si finalmente pues hay una idea clara de lo que quieres y generas un plan para llevarlo. Acá me voy mucho a lo que les digo, o sea, si tengo esa deuda y quiero salir de eso, hay que hacer un sacrificio, quizás en vez de salir 4 veces, salgo 2 y esa mitad que dejé de usar en esa salida la puedo ahorrar para simplemente ponerla y cumplir esta meta. Una vez pues ya hayas fijado cuál es tu meta, hay que hacer un plan para lograrla y para eso es súper clave pues saber exactamente mes a mes, día a día, qué necesitas para lograrlo. Entonces, ahí vamos en fijar metas y establecer un plan. Luego viene automatiza y revisa. Entonces ya hicimos como todo este escaneo, ya identifiqué mis gastos, ya sé cuáles son prioridades, cuáles tengo que hacer mes a mes. Por ejemplo, pues los servicios públicos son imperdonables. Entonces ayúdate un poco de la tecnología. Ya digamos que la mayoría de sucursales bancarias te permiten programar tus gastos de forma automática. Entonces tú registras tu, no sé, factura del gas y ellos de una te la descuentan. Entonces, ¿eso es para qué? Para que ya, tú ya cuentas con que ese pago se va a realizar y no te tienes que estar preocupando con eso. Entonces, eso te va a quitar un poco el alivio
de estar pensando, se me pasó, me gasté la plata en esto, sino que eso ya lo tienes de una vez como automatizado. Y entonces para eso ayudarse como de ese tema. Y lo que te digo, o sea, manejar las finanzas y todo este tema no debe ser una carga. Entonces, hagamos que la tecnología pues nos brinde un beneficio para que pues nos haga la vida más fácil. ¿Tienes de pronto nombres, o no sé si lo vas a compartir ahorita más adelante, de alguna aplicación que podamos utilizar? Bueno, pues digamos que algo para organizarse muy fácil y hacer esa lista Sí, puede ser Excel, pues que básicamente así, pues yo no tengo que ser la dura en fórmulas, pero eso me puede ayudar a hacer ahí como algo, pero si de pronto nos puedes compartir algún nombre de alguna aplicación. sí. Pues yo quiero, o sea, yo por lo menos internamente en mi empresa y algo que les regalo a mis clientes, yo ya tengo un template que es como un formato donde está así, o sea, está todo por días, la persona puede sentarse y poner, bueno, y me gasté 500, los anoto, cuál fue el ítem en que me los gasté, está dividido si son ingresos personales, ingresos, digamos, de la empresa, lo mismo, poderlos dividir si fueron los gastos personales o gastos de la empresa. Entonces, al final, si quieres, puedo como, no sé, me pueden mandar como un correo y yo se las envío para que la tengan. Es una plantilla, es la que yo Súper. uso realmente. Hay aplicaciones, tengo unas buenas, pues chévere, hay unas que son en inglés, pero pues finalmente son súper cómodas de usar, entonces creería que son buenas opciones para que las personas se animen a hacer todo esto. Y bueno, y una cosa es que ser organizado en sus gastos no significa que se va a volver una persona tacaña, ni no, tampoco es, sí. Exactamente. Y aquí voy a eso, porque es que la gente dice, no, entonces me tengo es que dedicar a ahorrar y no voy a volver a hacer, o sea, yo ya no Nada. merezco nada, entonces yo ya no voy a salir. No, yo tampoco soy de eso porque todo en la vida es un balance. Lo que yo estoy diciendo es, sí, obvio, hay que destinar una parte de ese dinero del mes a mes, pues para darte un gusto personal, para salir con tus amigos o para salir a ese café que tanto te gusta o salir a una comida que disfrutes, claro, eso hay que hacerlo. Y esa es la idea, que con tu organización tú puedas decir, ¿sabe qué? De este dinero que estoy recibiendo, de estos gastos, voy a destinar, no sé, un 10, un 20% de este total para poder disfrutar de esas cosas, porque finalmente todo es un balance y no es como que uno va a estar ahí, bueno, no voy a gastar ni un peso y no, no, o sea, no soy amiga de eso, sino de que todo tenga pues un equilibrio, que eso es lo importante. Sí, así es importante. Bueno, entonces aquí, como les decía, la clave de todo esto finalmente es la planeación. Entonces, aquí la clave es esa, que las personas aprendan a planear como todos sus temas financieros, su dinero, cómo lo van a distribuir, que esas metas que fijen tampoco sacrifiquen lo que les gusta hacer, porque pues ese no es el objetivo, y que puedan pues lograr esas metas que se establezcan en ese nivel financiero. Entonces, ¿cómo llegar a esto? Que pues finalmente es el tema importante y para eso pues necesitamos hacer un presupuesto. Entonces hay muchas formas de hacer un presupuesto. Yo personalmente, y el que más me ha funcionado, porque he probado montones, entonces yo tenía digamos, la aplicación que tú decías, yo tenía y la íbamos anotando, pero pues uno como que, se me olvidó y bueno, no. Realmente yo encontré en la planilla que yo diseñé, digamos que fue la recopilación después de haber pasado como por varias, con la que mejor me adapto, la que me maneja el control. Yo escribo ahí esto y pues está formulada para que eso me afecte y sepa yo de qué cuenta bancaria salió. Entonces, tengo mis cuentas bancarias alineadas con la realidad, ¿no? Pues que uno hay veces cree que tengo dos y finalmente va y mira y tienes uno. Entonces, eso es clave. Entonces, yo inicié haciendo digamos, este escaneo. Yo ya sé cuáles son mis ingresos mensuales,
cada mes sé que cuento con ese dinero, puede que llegue algo extra, pues en el emprendimiento es así, hay unos días así, unos asá, unos así. Entonces, digamos, para mí esta temporada es muy buena porque estamos en temas de declaraciones de renta y eso. Entonces, obviamente el ingreso incrementa, pero asimismo, pues los gastos también porque, pues, es más tiempo, digamos, del equipo con el que trabajamos que hay que pagar, pues, ese tiempo de más, ¿no? Pero, digamos, esta herramienta a mí me ha permitido eso. Ya tengo mis ingresos, yo ya sé cuáles son mis gastos fijos y se los digo, yo me gasto un dulce de 100 y el dulce de 100 se anota, porque es que eso hace la diferencia. Y lo tengo súper alineado de que sé que me gasté en transporte, sé que me gasté en comida, que si fue afuera, que si fue pues el mercado. Entonces, eso me ha permitido tener la visión global y decir, oiga, en serio, yo me estoy gastando más en esto y trata uno como de irse ajustando. En vez de gastarme más en esto, lo reinvierto para usarlo, digamos, de una mejor manera en otro aspecto que sea mucho más importante. Y esa es la clave. Entonces, el presupuesto debe ser como, no sé cómo decirlo, pero se tiene que convertir en un hábito, en algo que sagradamente tú controles y que se vuelva parte de tu día a día. Entonces, ese modelo a mí me ha servido muchísimo, pero hay muchísimas formas de hacerlo. Digamos que hay presupuestos en los que tú dices, voy a separar, no sé, del 100% que tengo y solamente voy a presupuestar lo que me sobra, digamos que sea ese 40%, y ese 40% lo voy a distribuir en las diferentes cosas que quiero lograr como metas. Pues a mí me funciona controlarlo todo y saber al final me quedó esto y lo voy a utilizar para tal y tal cosa. Digamos que si hacemos una comparación, puede ser como cuando uno se va a ir de viaje, ¿sí? Que uno procura planear muy bien, pues, con cuánto dinero cuento y cuántos días me voy a ir, o bueno, el paseo con quiénes van a ser y cuánto voy a presupuestar como del día a día. Es hacer lo Exacto. mismo como con los ingresos que tenemos. Hay unas personas que son un poco más estructuradas como tú. Digamos, yo siento que a mí, por, no sé, por mi personalidad o eso, me cuesta un poco llegar como tan al detalle. Voy a hacer el ejercicio. Me Pero dejaste lo vas a pensando. lograr. No, Eso espero, sí. es que uno se da cuenta del resultado que logra, o sea, es como, yo no sé, a mí me produce como, wow, es tener esa mente como clara y saber en qué estás, porque yo he sentido la presión o el estrés de que siento como que todo está ahí desordenado, como que salió, entró y no supe qué pasó, porque lo viví, o sea, obviamente no es como que yo amanecí y dije, no, ya hay un presupuesto y mi vida es perfecta, no. Entonces, si yo te hablo de ese antes y ese después, no, total, total. Y hace últimos días yo decía, eso fue hace como un mes, 2 meses atrás, que todo estaba muy bien, pero yo decía, algo le falta esto. Y era eso, poderlo linkear de forma que yo pudiera tener el control también de mis cuentas bancarias. Tengo la cuenta bancaria de la empresa y pues la personal. Y aquí va un consejo clave a los emprendedores que nos escuchan, a los empresarios, o sea, no mezcle los dineros, que es que, ay, venga, saco de aquí de la cuenta de la empresa y salgo y compro algo para luego lo repongo. No, trate de tener esos temas súper independientes, porque si no eso se mezcla y después uno no va a saber cómo está. No, y que eso puede pasar muchas veces, sobre todo cuando estoy iniciando mi emprendimiento, ¿no? Como Ajá. que se me mezclan los dineros y entonces hay que comprar algo para la casa, no, pues saquemos de aquí y miremos, pero pues al principio sí es bien complicado, ¿no? Y es procurar hacer esto en orden. Sé que no es fácil, pero bueno, no sé si de pronto si no tengo una herramienta como tan tecnológica, lo puedo hacer. ¿Qué otras opciones nos puedes dar para esto? Sí, entonces, obviamente yo lo que digo, yo lo tengo en un Excel. Para mí, después de haber pasado por temas de aplicaciones, me quedé con el Excel
Y lo bueno de esto no es que es el típico Excel, sino es en Google compartido, o sea, en Google, o sea, en un documento de Google, lo que me hace a mí que si muchas veces estoy por fuera o no tengo el computador, lo abro desde el celular y ahí mismo lo alimento, o lo abro desde otro computador y ahí mismo lo alimento. Entonces, no como pasaba antes, que es que si no tengo ese Excel porque está en el computador, no alimento ese archivo y se quedó allá. Después de 2 años me acordé que tenía un presupuesto. Entonces, a mí me ha Ay, funcionado. Acá, y pues, otra cosa que uno puede hacer, yo creo, es, bueno, si tengo ahí una hojita en que anotar, yo he visto amigos míos muy juiciosos haciendo eso, yo no soy tan meticulosa, pero pues anotan y después van y como que actualizan su base o su presupuesto. Y ahorita pues en los celulares también guardar una nota es muy fácil, ¿no? Como poner la fecha y si no tengo de pronto acceso a internet o no tengo acceso al documento. Flor, sí. me hacen una pregunta aquí, Néstor, ¿cómo estás? Dice, si yo necesito empezar y tengo el capital, ¿cómo calculo cuánto debo invertir sin arriesgar tanto, no? Eso también es algo que creo que como emprendedores nos pasa mucho y es que nos da miedo un poco ese riesgo. Ujú. Sí, claro. Entonces, Bueno, acá tendríamos que revisar cuál es digamos, la inversión que tienes en mente, ¿no? Finalmente, pues para todo y en un emprendimiento, lo inicial es saber y conocer muy bien a lo que te vas a exponer. Digamos que un consejo, y porque me ha pasado ya con otros emprendedores, es que porque creemos, digamos, que ahorita el negocio es todo lo que tenga que ver con el COVID, vender cosas del COVID. Entonces, ya, ese fue el negocio, entonces tengo una plata y voy a invertir porque ese es el negocio. Puede que sí, pero yo les aconsejo, conozca la industria donde usted va a invertir, conózcala. Esté seguro que usted sabe de eso, no que le digan, no, es que esto se toca invertir tanto y hay que hacer tanto, no. Es importante que el emprendedor tenga un previo conocimiento de esa industria o que esté asociado con alguien que sea muy bueno en esa industria. Siento que esa es la mejor forma de minimizar el riesgo. De esa forma, ya lo que sea necesario invertir, pues va a ir de acuerdo a lo que se quiera cumplir con esa inversión. ok, muy bien, gracias, Flor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si quieren, la pueden escribir ahí en los comentarios del video y yo le transmito la pregunta a Flor. Me parece súper interesante esto que nos traes hoy, cómo organizarnos en ese campo, ¿no? Que creo que puede también aplicar a Sí, muchas otras cosas. Pero, sí, y no, bueno, y ese es un momento en el que de pronto nos lleva a caer en cuenta cómo has venido manejando tú el dinero y por qué no te alcanza, porque unas veces sí te alcanza y otras veces te ves como colgado, porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? nos ha pasado. Exacto, entonces ahí a lo que voy es eso, o sea, la clave es esa y la clave es ser muy, o sea, es planearnos y estar organizados. Obviamente, yo creo que esto lo han escuchado muchas veces, pero sí, finalmente ese es como ese secreto. Y lo que les digo es adaptarlo a un presupuesto que se acomode a sus necesidades, que se acomode a las metas que ustedes estén, digamos, teniendo. Y hay otras también muy sencillas, por ejemplo, muchos agendas, planners que hoy consigues de hoy en día tienen esa opción, tienen como opciones donde pones eso, por ejemplo, en qué te gastas tu dinero. Empezar por ahí es un muy buen ejercicio, porque obviamente esto no es como que de la noche a la mañana voy a estar listo para ya controlarlo todo, pero empezar por lo menos anotándolo, ese ejercicio de hacerlo, eso empieza a que el cerebro realmente tome este hábito y lo empiece a aplicar de una forma efectiva. Listo, me hacen dos preguntas, se me perdió una. Una es, ¿cuál es el porcentaje de los ingresos que se debe ahorrar mensualmente? Y la Ujú. otra es, ¿cuál es como el porcentaje de ganancia sobre un producto o un servicio que considera se debe tener?
Ya tengo Bueno, más preguntas, pero empecemos bueno. con esas dos. Listo, no, pues obviamente el porcentaje del ingreso que cada uno realmente establezca. Yo lo digo en el sentido porque, bueno, de un 100%, puede que de ese 100% tus gastos estén representando casi un 70-80%, y lo he visto pues en casos de la vida real, donde por lo que te digo, por esos gastos que no son tan importantes, se nos están llevando bastante porcentaje del ingreso. O sea, digamos que el ideal y el número que a mí me parece que es el balanceado sería que tus ingresos sean pues del 100%, tus gastos representen un 60%. Entonces, que tengas un margen de un 40% o para ahorrar, digamos que puedas ahorrar de eso un 20% y que el otro 20% lo puedas utilizar o para ponerte al día con un tema de una meta financiera, o que ese 20% sea para dividirlo, por ejemplo, 10 y 10 para todo el tema tuyo de salir, Gustos. de tus vivencias, y ese otro 10 que sea, por ejemplo, para decir, todos los meses voy a ahorrar un 10% para ya salir de esa tarjeta de crédito y liberarme de esa deuda. Eso podría ser O un para buen el sistema. viaje que quiero hacer. O para el viaje que quiero hacer, exactamente. O sea, tenemos tiempo de aquí a diciembre, esto se puede hacer. Entonces, a eso voy yo. Para mí esos son unos buenos números para poderlos establecer. Y lo otro era cómo establecer ese porcentaje de ganancia frente a cuánto es lo mínimo que uno debería poner como porcentaje de ganancia sobre un producto o un servicio. Bueno, yo digamos en eso le apunto a que en un servicio está bien que tú establezcas entre un 25 y un 30%, que es como bien, es un precio competitivo que puedes obviamente entrar a negociar. Hay productos como productos ya palpables, ¿no? Cuando uno comercializa un producto, donde hay casos a que se les puede apuntar casi a un 50% de ganancia, que es muy bueno porque hay productos que te dan la opción de hacerlo así. Entonces eso lo hablo más para temas como productos físicos. Si de pronto el emprendedor se dedica a comprar y a revender a otro público. Igual de eso depende mucho también, pues la zona donde lo vayas a comercializar, el tipo de cliente que vas a tener. Y para los servicios sí le apunto más a que sea entre un 25 y un 30%. Listo. Nos comenta un asistente, Ricardo, dice, una vez me aconsejaron, invierte lo que estés dispuesto a perder. ¿Qué opinas de esto? Invierte lo que esté dispuesto a perder, sí. Yo estoy de acuerdo con eso, Sí. porque es que, y un consejo que doy, y que de pronto nos pasa mucho, lo digo en general en la comunidad latina, colombiana, y es que tenemos un tema que queremos las cosas inmediatas. Entonces nos dicen, llegó el negocio de la vida, y han habido casos donde los colombianos dicen, no, yo vendo todo con tal de que en ese negocio me van a devolver el 300% de lo que invierta. Y han habido casos donde la gente dice, vendo todo y me meto solo a ese negocio. No, eso es un error. No ponga todos esos huevos, como se dice, en la misma canasta. Divídalos. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, uno sabe que si se mete a un negocio tiene dos opciones, o gana o pierde. No hay más. Yo la pérdida no la veo mala, la pérdida la veo, bueno, aprendí, este no era mi negocio, me costó tanta plata, pero finalmente fue un aprendizaje y no lo voy a volver a hacer. Entonces, súper de acuerdo con ese concepto. También nos preguntan un poco cómo organizar esos presupuestos cuando es una empresa familiar, ¿no? Pues creo que funciona casi que igual, hay que verlos como una empresa, independientemente si es con nuestra familia, pero ¿cómo podría hacer, cómo se podría realizar esto? Sí, obviamente aquí es la misma estructura, o sea, los mismos 4 pasos hay que aplicarlos, como te digo, así sean las empresas más grandes para nuestro nivel personal, desde ahí se empieza.
Obviamente con el tema familiar, pues siempre hay que tener algo muy presente, que cuando el dinero se mezcla con la familia, es como, voy a coger esto y ya te lo devuelvo, y entonces te das cuenta que no hay un control y que se cogió esto que para esto, y eso pues hay que establecerlo desde el principio. O sea, con la familia se pueden hacer negocios, claramente, pero hay que separar eso. Mi familia es aquí, negocios aparte, el dinero es importante y hay que separarlo, porque si no, pues te van a empezar a dañar esas relaciones, y pues ese no es el objetivo. Listo. Tenemos dos preguntas más. Vale. Me Una gustaría. es, ¿cuánto tiempo es prudencial para amortiguar una deuda de inversión en un proyecto? Y la otra es, si recibo unos ingresos en arriendos, ¿cómo hago para que no se conviertan en dinero de bolsillo? Yo sé que la clave es la organización, Sí. ¿sí? Que es, digamos, Muy bien. lo que nos lleva a esto, pero muy bien, aprendí. Aprendiste la lección del día. Muy bien. Bueno, no, para la primera, ¿me la repites, porfa? Mira, me distraje Que, acá. tranquila. Ay, se me fue. Dice, ¿cuánto tiempo es prudencial para amortizar una deuda de inversión en un proyecto? Listo. Entonces, pues, digamos que todo eso también depende pues, del proyecto, digamos, del tiempo que se establezca para eso, ¿no? Hay inversiones que no te generen más y que a los 3 meses puedas volverla a recuperar, o hay inversiones que, dependiendo la industria donde vayas a invertirla, pueda que se te demore más y que en un año vayas a ver esos frutos. Entonces, todo eso depende de finalmente el mercado y cómo estén las cosas. O sea, te doy un ejemplo. Por ejemplo, hace unos meses atrás, unos emprendedores decidieron crear un bar y todo era perfecto. Pues era una época donde se decía, esta es la zona perfecta, y el presupuesto en ese momento era que en 6 meses ya recuperaba la inversión. Pero ¿quién contaba con estas situaciones de hoy en día? Entonces, eso está alargado quizás para un año o 2 años, hasta que todo vuelva, sí, 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 obviamente, a establecerse como venía en su curso normal. Entonces, eso depende de todos esos factores. Y Listo. la segunda pregunta era la de, perdón. La de cómo, si recibo ingresos de arriendos, ¿cómo hago para que no se me convierta en plata de bolsillo? Bueno, yo ahí digo que fundamental, y espero, o sea, si se te está convirtiendo en plata de bolsillo, es quizás porque estás usando el método antiguo, donde voy, te golpeo la puerta y te la pago en efectivo. Está bien, pero no debería ser así. Digamos que pues debería crearse un sistema en el que yo recibo mi arriendo, ingresa a la cuenta de bancaria, que me lo consignen, y que sea como un proceso donde tenga que hacerse ese tema, y obviamente tenerla controlada. Es igual, si ese es tu ingreso, es decir, bueno, de este ingreso solamente me voy a gastar, no sé, el 40%, porque con este ingreso voy a pagar las administraciones o voy a pagar los arreglos o cualquier cosa. Y el otro, que se convierta en una meta de ahorro o en una meta de inversión, para que no se convierta en eso, en que con esto voy, me tomo el café y hago esto y lo uno y lo otro, y cuando me doy cuenta, pues esa plata se esfumó. Ok. Y me preguntan acá, bueno, sí, ¿cómo hacer cuando la deuda es más grande? Que a veces que los ingresos que uno recibe, ¿no? Ahí como que toca organizarse de otras maneras. Me imagino que al principio, pues lo que se va a poder ahorrar es mucho menos, Exacto, entonces o yo no se ahí va a doy poder. un consejo, es empiecen a hacer, o sea, hacer esas metas de corto plazo. Obviamente, si yo tengo una super deuda y es muy grande y no la voy a pagar de una vez, eso está claro, pero aquí el consejo fundamental es: empiece a hacer metas a corto plazo. Entonces, te pongo un ejemplo, tengo, no sé, una deuda de 100 millones.
todos los meses, durante un año, me voy a ahorrar el 20%, no sé, estoy poniendo un ejemplo, para que a final de año, no sé, de alguna forma lo logré y salieron, no sé, 10 millones solamente para esa deuda. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Tengo mi 100%, ya sé que de ese 100%, el 60% son para mis gastos de mes a mes, me queda un 40%. Desde ese 40% te hablo, destina un 10% sagrado todos los meses que no se toca. Es que hay que ser así exigente con uno mismo. Otro método que funciona, vean, hay muchas opciones en el tema bancario. Por ejemplo, si ustedes tienen como la cuenta y tienen un producto adicional, puede ser una fiducuenta o un plan semilla, y ustedes establecen desde la cuenta bancaria un ahorro que se vaya automático a esa cuenta y así quieran no lo pueden tocar porque la cuenta, ese plan semilla o esa fiducuenta tiene esas restricciones. Cuando menos se dan cuenta y ha terminado, se les van descontando para ese ahorro, ese ahorro, ese ahorro, y cuando menos se dan cuenta, wow, logré la meta que me propuse. Entonces, esos son métodos que te exigen y como uno juega con el cerebro de, ay, ¿verdad que yo tengo ese ahorro? Si lo uso este mes, si lo repongo en el otro. No, exíjase para que usted no acceda a esa plata y la destine para irle abonando a esa deuda tan grande. Y cuando menos se dé cuenta, ya tiene una parte y empieza a abonarle y en otro tiempo vuelve y establece esa misma meta para irla pagando en su totalidad. Listo. Perfecto. Vamos con la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Dale. Y es, nos cuenta Gerardo, como en estos momentos aproveché esta cuarentena, crié pollos, ya los estoy vendiendo, este dinero, una parte los estoy guardando en una alcancía, pero otro lo estoy gastando en mercado. ¿Cómo hago para sacar más provecho de este dinero? Creo que todo parte desde la organización y lo que tú nos dices, y es empezar a identificar como esa organización, pero de pronto, no sé. Bueno, no, y está muy bien, digamos que eso es a lo que vamos. Eh, exígete más, exígete más. Si estabas ahorrando el 40, pues no, el 50. Y es que mira, esto es así como tan sencillo como lo que yo digo. Digamos, de ese 100%, ese 60, digo yo, son para gastos. Mire unos gastos que no sean tan claves y empiece como a cortar, no, listo, solamente va a ser el 50. Entonces, si yo me exijo más y solamente de ese gran ingreso, ese 50% lo uso para lo que tengo que usarlo y para que mi producción, en este caso, lo de los pollos, continúe, y el otro 50% me obligo, me exijo a mí mismo a ahorrarlo para reinvertirlo después o para hacerlo en una nueva inversión, pues es fabuloso. Y no te digo que es que sea de la noche a la mañana porque es complejo. Hazlo de pequeños pasos. Si estabas ahorrando de ese gran porcentaje, el 20%, entonces el siguiente mes me obligo al 30%, luego el 35%, el 40% y así un poquito más. Entonces, si antes iba y compraba al supermercado y metía que, no sé, las gaseosas, el snack, no lo quites, bájalo un poquito. Del 100, bájate a la mitad de esas compras y vas viendo cómo eso se te va convirtiendo en ese ahorro que quieres generar. Es que a veces lo que creo es que uno ve como gastos algunos gustos y esos gustos pues no Exacto. son esenciales. Es más Exacto. identificar. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Muy interesante la charla de hoy. Gracias por compartir tu conocimiento. Esperamos que a todos los que estuvieron conectados les haya sido muy útil. Si quieres, nos puedes compartir de pronto el link de la herramienta que nos cuentas que Sí, por tienes para poderlo dejar posteriormente en los comentarios de este video a través de la plataforma para que la gente los pueda tener. Yo quiero, pues ya como para cerrar también, dejarles
solicitar. ¿Me puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, para Dale, poder sí. compartir la mía? Gracias. Eso. Entonces, ahora no supe cómo hacer esto. Allá. Y ya pues dejarles también los datos del programa de emprendimiento a las personas que nos acompañaron, que sigan conectados. No me está dejando. Perdóname aquí que es. Que sigan conectados pues con todos estos talleres, charlas, conversatorios y estos espacios que desde la Agencia de Empleo y Emprendimiento Compensar, desde el programa de emprendimiento y pues desde Compensar abrimos para todos ustedes. Entonces les voy a dejar los datos. Nos pueden visitar en emprendimiento.compensar.com o nos pueden enviar un correo con sus dudas o si quieren conocer más sobre el programa a emprendimiento@compensar.com. Pues para mí fue un placer tenerte acá, Flor. Muchísimas gracias y bueno, y esperamos encontrarnos próximamente de nuevo y gracias a todos por estar pendientes de esta charla. Bueno, a ti muchísimas gracias por el espacio y súper estas iniciativas. Entonces, adelante con todo esto. Muchas Bueno, gracias. gracias y gracias a John también de redes por acompañarnos y abrirnos este espacio y ayudarnos en la transmisión. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, que estén bien.